Hola, saludos para todos. Mi nombre es Giovanni Guerrero, soy de la ciudad de Pasto, Colombia, y en esta oportunidad quiero hablar sobre mi experiencia en el grupo del conocimiento del señor Carlos Ariel Torres. Ingresé en el grupo en el año de 2006 por una publicidad que encontré sobre una conferencia que iba a hablar sobre nuevo orden mundial, acontecimientos finales, apocalipsis, y eso me interesó mucho porque siempre he sido una persona inquieta acerca de esas temáticas. Cuando escuché al señor Carlos Torres hablar en esa conferencia que duró 2 horas, fue en un auditorio, convocatoria abierta, me pareció una persona muy sensata. Era un mensaje que yo había estado esperando durante mucho tiempo, que me aclaraba muchas inquietudes y que soportaba, o mejor, confirmaba lo ya dicho por otras fuentes y otros autores que yo había estado ya consultando. Esa conferencia, recuerdo que tuvo en el 2006 un valor de 40,000 pesos colombianos o 30,000 pesos colombianos, que serían como unos $8 actuales. Pudimos acceder a la entrega de un libro que estaba obviamente incluido con el precio de la conferencia. Ese texto era la Gran Memoria RAM 1. Al final de la conferencia me acerqué incluso al señor Carlos Ariel Torres, le hice algunas preguntas que yo tenía, 5 preguntas muy cortas y con unas respuestas muy concretas acerca de extraterrestres, JJ Benítez, pacto alienígena, etcétera, etcétera, etcétera. El señor nos dirigió hacia un grupo de personas que estaban recolectando los datos de nosotros para continuar con un ciclo de conferencias que se darían o que iniciarían 15 días después de esta conferencia. Cuando a mí me llamaron a la semana siguiente, me aseguraron que este grupo era un grupo de investigación interdisciplinario que no tenía que ver con sectas, con grupos y ninguna de esas cosas de las cuales yo ya había tomado distancia por una experiencia previa que tuve en exactamente 1990 con un fraudulento contactado colombiano llamado Luis Roberto Rodríguez, un contactado extraterrestre. Cuando empezamos el ciclo de conferencias, la siguiente temática sería mensajes subliminales. Luego creo que fue la lógica de la lógica. Y continuamos con sanación creacional y otras temáticas. Yo me imaginaba que ese ciclo de conferencias o de formación iba a culminar y nosotros íbamos a seguir nuestro camino por nuestra cuenta. Cuando después de eso los mensajeros del señor Carlos Ariel Torres, que estaban acá encargados de esas misiones, nos informaron que tendríamos que hacer una apertura de unos sellos, algo que tendría que realizarse fuera de la ciudad en un lugar abierto campestre y que para ello tendríamos que tener una preparación previa el día anterior, un día viernes, y la apertura del sello sería el día sábado. Nos recomendaron no llevar comida muy pesada para ese día, frutas, mucha agua. Y cuando estuvimos allá nos dimos cuenta que era la lectura de un texto que se llamaba Los 7 sellos, que también era del autor, pero que no estaba disponible por el momento, excepto con la persona que hacía la apertura en unas hojas que teníamos que se iba rotando la lectura e íbamos interpretando lo que se iba diciendo ahí. El contenido de esos sellos era simplemente la inclusión de pasajes bíblicos interpretados, mezclado con libros apócrifos, mezclado con Hermes Trismegisto y otras literaturas ya existentes. Cabe notar que desde el comienzo Carlos Ariel Torres se presentó como un contacto extraterrestre, quien había sido justamente contactado, valga la redundancia, por el profeta Daniel, que en ese momento era un extraterrestre llamado Sariel, y que le había revelado información sobre los acontecimientos por venir y
mucha literatura relacionada con el desarrollo de la espiritualidad humana condensada en un libro que se llamaba El Libro de Daniel. Bien, pasó el tiempo y por el gusto y el deseo de conocer más sobre el contenido que tenían los mensajeros para darnos, pude seguir muy juiciosamente el proceso de formación de las conferencias y la apertura de los sellos que ellos llamaban con el nombre clave de documentos durante mucho tiempo. Al transcurrir los meses y el año, me fui dando cuenta que ya no era un ciclo de conferencias de un grupo interdisciplinario de investigadores, sino que tendríamos que reunirnos nosotros todos los martes en algo que se llamaba en ese momento las espirales de conciencia. Cuando yo ya vi que estaba tomando unas connotaciones como de colectividad y de grupo y de reuniones y de ser algo consuetudinario, es decir, que tenía una periodicidad, empecé a mirar que no me estaba llamando ya mucho la atención, porque era cuasi obligatorio estar ahí, porque nos empezaron a meter la idea de que teníamos que cumplir con un propósito eterno. Después vinieron la inclusión y la inserción de ideas como que nosotros formábamos parte de los 144,000 sellados del Apocalipsis. Pude adquirir los libros de Memoria RAM 1, Memoria RAM 2, el libro de los sellos y muchas conferencias en CD en esa época que estaban realizadas con el formato de PowerPoint, sustentadas con audios y videos para apoyar el discurso, lo que se podía exponer en cada una de las temáticas. Para no extenderme demasiado, con ánimo de no aburrir al oyente, quiero decir que durante todo ese tiempo y cuando tuve acceso al libro de los 7 sellos, se nos decía que esa información solamente podía ser dirigida por las personas que iban a aperturar el sello, que se llamaban los hombres vara, una denominación que ya tiene algunos tintes sectarios, como ustedes pueden darse cuenta, de jerarquías y ese tipo de cosas, y que era prohibido leer todo el libro de los 7 sellos en un solo instante, porque sobre eso caía una plaga a la persona que lo leyera todo, y que eso solamente podría hacerlo personal autorizado. Siempre he sido una persona bastante desobediente de la norma y apenas tuve la ocasión, lo leí en su totalidad en mi casa. No pasó absolutamente nada, no hubo plagas, no hubo reacciones extrañas, así que empecé a dudar de la palabra de esta gente. Bien, de esa manera miren cómo se empieza a gestar el control sobre la psiquis de las personas, a restringir la información. Después ya empezamos a mirar que había una organización donde había un coordinador nacional, un coordinador regional, los ancianos locales que también eran después rectores. Y durante el tiempo que fui estando en el grupo de Carlos Torres, esas espirales de conciencia iniciales se comenzaron a convertir después en casas de Juan, en la organización 153, que muchos ex integrantes deben acordarse, y las plataformas que eran la oposición a los 4 poderes, a la economía, política, religión y militarismo. Entonces había las plataformas de pensamiento nuevo latinoamericano, que era de identidad ancestral, otra que era la de ecología, que era la oposición a la economía, y habían otras 2 que en el momento no recuerdo el nombre, pero que ayudaban a contrarrestar los 4 poderes de la imagen de Nabucodonosor. Y que cada uno, según su sentir, podría adscribirse a alguna de esas 4 plataformas para poder ayudar en el proceso. Ahí fue cuando también yo me incluí en el grupo de mensajeros. Yo di por mucho tiempo
la conferencia inicial de mensajes subliminales, que servía justamente para, según el lenguaje del grupo, pescar a más gente. Nosotros éramos los pescadores de hombres, como dice la Biblia, que nos encargábamos de atraer a más gente. Esa conferencia la hacía con mucho sustento, con muchas fuentes, con mucha explicación, porque en mi rol de comunicador social también tenía el gusto y el interés por saber e investigar, indagar y consultar sobre esa temática de mensajes subliminales en televisión, publicidad escrita, publicidad visual, radio y la música. Una conferencia que también la di en algunos colegios, dirigida con un lenguaje obviamente adaptado a niños. Yo puedo decirles que atraje a bastante gente, incluidos familiares y amigos muy, muy cercanos. Y los convencí del cuento, porque ustedes saben que para convencer uno también tiene que estar convencido. Pero realmente yo no me imaginé que esto iba a tomar tintes de secta y que íbamos a tener o ser protagonistas de lo que sucedería más adelante con el grupo. Como el oyente ya puede percibir, había un objetivo inicial o central del grupo. Era cumplir con una profecía escrita en Apocalipsis. Y la meta, reunir a los 144,000 sellados para poder acelerar los eventos, para lograr un cielo nuevo, una tierra nueva y que se cumplieran todas las profecías incluidas en Apocalipsis. Para mí fue muy curioso darme cuenta que desde el año 1999 el grupo de Carlos Torres y su gente había estado en la búsqueda de esos 144,000. Y a la fecha 2006, 2007, 2008 no se había logrado el objetivo. De igual manera, la organización era un estilo jerárquico donde había, por decirlo de alguna manera, un director de orquesta que era Carlos Ariel Torres, sus lugartenientes que eran los 7 hombres, los 7 ángeles o las 7 trompetas. Había 999 espadas de Juan, que ellos decían, de lo cual yo formé parte, 48 arcos, hombres arco, 24 hombres vara, y eso ya empezó como a sonarme bastante extraño. En 2010, y después de haber transitado por cosas como la última flor, el poder que mata la muerte, al señor Carlos Ariel Torres se le ocurrió la idea de que Colombia tenía que cumplir una profecía que estaba en el libro del señor Carlos Rojas de 1980 que se llamaba Trascendentales Profecías, donde se hablaba de un poderoso líder que se levanta y que iba a transformar América Latina y el mundo. De ahí surgió el movimiento La Voz de la Conciencia. La idea era, mediante un voluntariado y recolección de 1 millón de firmas, postular a Robinson Devia González como candidato presidencial a la presidencia de Colombia para el periodo 2010-2014. En esa contienda también, ustedes recuerdan, estaba como opcionados muy fuertes el señor Juan Manuel Santos, que había sido ministro de gobierno, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente, y Antanas Mocus por el Partido Verde. Entonces ellos, es decir, Carlos Ariel nos aseguró que la profecía tenía que cumplirse y que Robinson Devia iba a ser el próximo presidente de Colombia. Hicimos un voluntariado, recolección de firmas, fuimos a una preparación especial a Villeta, Cundinamarca, donde se grabó el spot de La Voz de la Conciencia, se hicieron kits de prensa, se hizo todo un montaje. Yo estuve encargado de la parte de comunicaciones en mi región. Acompañamos al señor Devia a la gira de medios, estuvimos en prensa, radio y televisión, hicimos una conferencia de prensa a la cual los medios locales no asistieron, porque miraban que él no era una opción fuerte y lo miraban prácticamente como un chiste. Después del esfuerzo de tantas y tantas personas en todo Colombia por hacer este propósito y cumplir la profecía y seguir las instrucciones de Carlos Ariel, la profecía no se cumplió. Robinson Devia no fue elegido presidente de Colombia.
Por otra parte, mientras estábamos en las escuelas del conocimiento, tuvimos la oportunidad de asistir a varias preparaciones en Cali y Medellín, donde Carlos Ariel Torres daba su conferencia y convocaba a personas de toda Latinoamérica. Cuando estuvimos en la ciudad de Cali, nos pudimos dar cuenta de las inconsistencias que tenía el discurso de Carlos Torres. Se estaba eligiendo supuestamente a un pastor que iba a ser la figura de Juan el Bautista en el mundo y ahí iba a llegar con una misión específica. Total que la parafernalia fue muy histriónica. El señor supuesto pastor llegó vestido con un traje de oveja y con una vara, al estilo de la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, y tuvieron una discusión con Carlos Ariel. Él le dijo que no era el pastor porque no cumplía un símbolo, es decir, no daba una frase como un código, un santo y seña, para poder acceder a esa dignidad o ese título. El señor que estaba postulado para eso se enojó mucho. Se suspendió el programa Pastor porque ya habían hecho volantes y publicidad de que llegaba Juan a la tierra. Se hizo publicidad gráfica que tuvieron que desecharla totalmente. Y de ahí salió una persona que se llamaba José Neiro Cortés, que era el pastor que iba a dirigir con su suave callado a todas las escuelas de Colombia y Latinoamérica. Siempre se sucedía que todo aquel que se oponía o cuestionaba los lineamientos, las directrices de Carlos Torres o pasaba ciertas circunstancias de las cuales yo no fui testigo ni protagonista, sino que nos enteramos por relatos que él hacía en sus preparaciones, era expulsado, era sometido a reflexión y retirado temporalmente de las escuelas, y eso sucedía en todas las regionales. Carlos Ariel siempre estuvo cambiando, primero que todo a testigos del Apocalipsis, a los 2 testigos. Fue un personaje, luego fue otro. Sus profecías estaban fallando en tiempo y en circunstancias y en nombres de personajes también. O sea que no le estaba atinando a muchas cosas. Ya estaba perdiendo mi credibilidad. De igual manera, sus lugartenientes o sus 7 hombres o sus 7 trompetas, 7 ángeles, también iban cambiando. Fueron unos expulsados, llegaron unos nuevos y eso a mí ya no me estuvo gustando para nada, en verdad. Porque pienso que una profecía tiene que ser radical y si hay personas con un designio especial no tienen por qué estar cambiándose por otras. Mi situación laboral me impedía en algunas circunstancias asistir a las reuniones que eran programadas a los sábados en la tarde, a los viernes en la tarde. Ya no pude continuar con la apertura de los sellos, ya me estuve negando por cuestiones laborales a hacer algunas actividades. Entonces, cuando fue lo de la voz de la conciencia y mientras estaba en mi oficina, el señor Pastor Cortés, Neiro Cortés, me llamó en la época de la voz de la conciencia y me dijo con gritos: «Oiga usted, Giovanni, ¿qué es que no quiere cumplir con el designio eterno o qué?». Cuando me gritó por celular, opté por colgarle y dije: «Oh, un pastor que se salió de sus casillas y se salió de la ropa». Bien curioso, ¿ah? Entonces dije: aquí no existe certeza, esto es una secta, esto no es nada de el Altísimo, ni tiene nada que ver con el Padre Eterno. La fisura o las fisuras yo las venía notando hace mucho tiempo, con el comportamiento, con los documentos, con la organización que se llevaba, y nunca estuve de acuerdo en algunas cosas. Cuando en algún momento, en las reuniones que se programaban, como les decía, los martes, yo tuve una discusión o una diferencia con un mensajero que se llamaba Arturo Velázquez, la discusión se tornó un tanto acalorada. Y yo decidí que eso era una secta y que no iba a volver. Pasó el tiempo, hice varios intentos por reflexionar en cierta medida y dije: a ver, ¿qué tal si vuelvo? A ver si las cosas han cambiado. Volví a ingresar y miraba que no, el esquema seguía el mismo, no se permitía cuestionar. Si uno cuestionaba le decía: esas son razones de mundo, no razone, porque en la razón está la larva. Sabiendo todos que nosotros tenemos la herramienta de la razón para tamizar las informaciones que nos estén llegando. Ese es el sedazo que nos permite filtrar
la información que llega a nuestro consciente y a nuestro subconsciente. Así que el trabajo y la manipulación se hicieron evidentes en ese momento. Mientras estabas en el grupo, mientras estabas en el círculo, eras bienvenido, todo era paz, amor, entendimiento, armonía. Pero en el momento en que llegabas a cuestionar, eras señalado, eras cuestionado, eras una persona que no debía razonar, no debía tener razones de mundo, y comenzabas a generar cierto escozor y cierta molestia en la colectividad. Es así, mis estimados oyentes, como decidí retirarme definitivamente de la secta de Carlos Torres. A los opositores él siempre los llamó la falsa doctrina, reptiles, dragones. Ahora me enteré hace poco que a Robinson Devia y muchos de los que se retiraron ya los llamaba incluso hasta el lodo, la fuerza opositora, que eran de las tinieblas, justamente porque cuestionaban, porque hacían rancho aparte incluso, y de pronto hasta estaban percibiendo ingresos. Entonces el señor Torres no quería que nada se salga de su franquicia. Él solamente piensa que tiene el derecho a lucrarse con la fe de las personas. Así como lo oyen. Yo considero eso. Ahora he estado recibiendo más información donde me dicen que Carlos Ariel es un mentiroso, que es un estafador, que ha estafado en Venezuela, que ha puesto candidatos presidenciales en Venezuela y en Perú, lo mismo que hizo en La Voz de la Conciencia. Me haría falta hacer el ejercicio de confirmación de ese tipo de aseveraciones. Pero yo lo que les puedo decir y les puedo dar fe es mi experiencia personal. No estoy en contra, aclaro, del conocimiento universal, de la verdad y de la luz. Lo que sí realmente me molesta y rechazaré vehementemente es a todo aquel, venga de donde venga, que se atreva a lucrarse con la fe de las personas, que se vuelva en un mercantilista, en un traficante de la fe. Eso no lo permitiré, ni con el señor Carlos Ariel Torres, ni con ninguna otra persona. En el grupo donde nosotros estuvimos aprendiendo, se decía que uno de los 4 poderes era la religión y que todas las religiones estaban equivocadas porque eran de la oscuridad. Entonces, montar una secta y una religión es coherente con el discurso que se estaba manejando. Involucrarse en la política estaba correcto y coherente con los 4 poderes que nosotros supuestamente estábamos combatiendo. No, ¿verdad? Eso es lo que hace a este grupo en particular un grupo nocivo. Además, que por testimonio de gente que ha pasado por ahí, se ha dicho en algunas ocasiones que en el caso, por ejemplo, de una de las 7 ángeles o una mujer que estuvo dentro de los 7 hombres lugartenientes de Carlos Ariel, hubo persecución. Ella vivía en la región de Caldas y tuvo que cambiarse de residencia, cambiar de número de teléfono, desaparecer del radar, porque ella alegaba estar recibiendo persecución y acoso por parte de gente del grupo de Carlos Ariel Torres. Eso ya se sale de los límites de un grupo que quiere el despertar espiritual del ser humano y solamente pretende su desarrollo, sin incluirlo en uno de los 4 poderes. Ahora, mi invitación a la gente que me está escuchando, a donde pueda llegar este audio que de antemano les digo es de distribución libre, es para que venzan el miedo causado por la manipulación del señor Carlos Ariel Torres. Porque él siempre mencionaba: quien se oponga a este conocimiento le iba a caer una plaga y se iba a morir o iba a tener enfermedades supremamente graves. Cuando de pronto por ahí le atinaba a ese tipo de cosas por coincidencia, que alguien tuviera un accidente o le pasara algo de algún tipo, él decía: si ven, la plaga ya le cayó a tal persona y está enfermo y se está muriendo. Él es una persona muy manipuladora. Así que denuncien. No se queden callados, por favor. Tengan valentía y hagan por ustedes, hagan por su libertad espiritual. Se sacarán un peso de encima. Así que, mis estimados amigos, muchísimas gracias por su tiempo, por escuchar este relato, que no lo llamo testimonio porque eso también suena sectario, y espero que reflexionen.
Quien tenga oídos que oiga, quien tenga ojos que vea, y el que quiera quedarse, se quedará. Y el que quiera tomar cartas en el asunto sobre su desarrollo espiritual, sobre evitar su manipulación espiritual, mental, física, que lo haga. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.